seguimos con el tema de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuándo se formó? ¿Cómo fue que se creó? ¿Es simplemente un libro que habla de Dios? Todas las religiones utilizan la Biblia. Por ejemplo, ¿es la misma Biblia que utilizan los católicos, los cristianos, los mormones, los testigos de Jehová? Esas preguntas eran las que me hacía hace mucho tiempo cuando comencé a estudiar la Biblia. Me imagino que estas mismas preguntas te han hecho ruido en algún momento de tu vida, porque simplemente escuchas que los cristianos te hablan de unos cuantos versículos donde se habla de Jesucristo. Por ejemplo, donde se dice que Dios amó tanto al mundo. Entonces, ¿cómo se creó la Biblia exactamente? ¿Es simplemente un libro? Muchos lo consideran el libro sagrado, pero ¿de dónde viene? La Biblia se divide en dos partes. Está el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento son los primeros libros que vienen en la Biblia. Lo conocen como Tanaj, que es un conjunto de los primeros 5 libros que se le atribuyen a Moisés. Por ejemplo, está el Génesis, Números, Deuteronomio, Éxodo. Los hebreos lo conocen como la Torá. La Biblia católica está compuesta por 73 libros. Entre ellos están los 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros que componen el Nuevo Testamento, donde se habla de Jesucristo. La Biblia entonces es una compilación de libros, de ahí su nombre, Biblia, que significa en griego libros. De ahí viene la palabra, por ejemplo, biblioteca, que es librería. Biblio es libro en griego. Cuando hablamos de los libros apócrifos, que son los libros que no se consideran inspiración divina de Dios, puede decir que estos libros apócrifos pueden ser incluso libros que tú tienes en tu Biblia, ya que dependerá de la religión en la que estés. Por ejemplo, el cristianismo no tiene los mismos libros que los libros católicos. Esto se debe a que, por ejemplo, Lutero, el protestante, cuando la tradujo del hebreo al alemán, se basó en la Biblia judía, los cuales los judíos se basaban en que si eran libros escritos en hebreo, eran considerados inspiración divina. Si no, no se ponían en la Biblia. Así se trabajó el canon de la Biblia y así se fue construyendo la Biblia. Entonces podemos ver en la Biblia católica existen unos libros que en la Biblia cristiana no están. Los libros deuterocanónicos llamados por los protestantes apócrifos está, por ejemplo, Tobías, Judith, Eclesiástico, es decir, Sirácides, Sabiduría, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos y Baruch. El judaísmo rabínico, después de la destrucción del templo de Jerusalén, solo reconoció como inspirados por Dios los libros que fueron escritos principalmente en hebreo. Es por eso que las Biblias no tienen algunos libros que sí tienen otras Biblias. Entonces, sí siguen siendo la misma Biblia, pero quitaron unos libros que no son considerados simplemente inspirados por Dios. Por otra parte, tenemos el Nuevo Testamento, que son los Evangelios, donde se habla de Jesucristo. El Nuevo Testamento se le atribuye la mayor cantidad de libros a Saulo de Tarso, conocido mundialmente, creo, por Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos. Cabe mencionar que en la época de Jesús no eran llamados cristianos, sino eran llamados nazarenos o discípulos. Los judíos les llamaban not, que en su lengua significa también nazarenos, haciendo referencia a Nazaret o el nazareno. Fue en Antioquía cuando fueron llamados cristianos. Hasta la fecha se debate si fueron llamados así como una burla o si fue de manera cariñosa. La palabra cristiano viene de la palabra Cristo o Christos, una palabra griega para referirse a ungido. En la historia hebrea se cuenta que los reyes o las personas que iban a ser guías del pueblo de Israel o del pueblo de Dios, se les ungía con aceite en la cabeza para darles este apodo de rey o guía espiritual. Es muy difícil entonces hablar de los libros apócrifos porque podrían ser apócrifos algunos libros que no tiene tu Biblia. En cuanto a una Biblia que tiene otra religión, podrían ser libros inspirados por Dios, pero si hay unos libros que de plano no están en la Biblia. Para esto tengo que dividirlos en dos otra vez, que es el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a los Evangelios según Tomás, Pedro o María Magdalena, que narra los episodios de Jesús de forma diferente a como están los Evangelios canónicos en la Biblia. Y por otro lado tenemos los libros apócrifos del Viejo Testamento, que son los deuterocanónicos, como el libro de Enoc o el libro de los Jubileos. Es curioso que cada uno de estos libros que componen la Biblia fueron escritos por autores diferentes y en años muy diferentes. Uno podría pensar que el Génesis fue uno de los primeros libros escritos, pero realmente no. Se cree que el libro más viejo es el de Job, y tiene lógica porque el Génesis no se pudo haber escrito en el momento en el que estaba pasando todo esto, ya que son historias que fueron pasando de generación en generación entre la humanidad, entre los humanos, hasta la invención de la escritura, y fueron puestos estas historias en rocas o papiros. Es por eso que podemos encontrar de diferente manera contado el Génesis en otras partes, la creación del mundo en otras civilizaciones. Y podrías decir, es que la Biblia es una historia que copia a otras, pero realmente no, es que todos somos los mismos, somos las mismas personas, venimos de donde mismo. Si tomamos como cierta las historias bíblicas, entonces nos vamos a dar cuenta o llegamos a el punto en el que todos los seres humanos venimos de donde mismo. Es por eso que la creación del mundo se repite en diferentes civilizaciones. Aquí nadie copia a nadie, simplemente tú sabes de una historia, yo sé de otra historia, nos separamos, nos vamos a diferentes lugares, yo cuento la historia a mi modo y otra persona cuenta la historia a su modo, se descompone, la escribes, yo la escribo, las contamos a nuestros hijos las cuentan diferentes, nuestras lenguas se vuelven diferentes, evolucionan de manera diferente, al grado de que nos referimos a un Dios de manera diferente.
diferente. Hay diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, está la Reina Valera, diferentes años. Tenemos esta es una de las que tengo, que me regalaron, no puedo abrirla. Tiene la letra muy grande. Tengo también la de los Testigos de Jehová. Esta es una versión muy vieja, que hoy en día creo que se utiliza una de diferente color. Hay una gris que no recuerdo dónde quedó, pero con esta estudié bastante con los Testigos de Jehová. Sirve también, tiene diferentes palabras, pero a fin de cuentas terminan diciendo lo mismo, aunque hace mucho énfasis testigos de Jehová. Tengo una Biblia de estudio también, donde viene demasiada información. En cada versículo te vienen las palabras y la etimología de cada palabra. Este libro es uno de los libros más completos que tengo de la Biblia, con la que se puede estudiar de manera más perfecta la Biblia, ya que tiene, en cada versículo tiene etimologías dependiendo de la religión. Es muy buena Biblia, recomendada. Y tenemos uno de mis favoritos, el Corán. El Corán es un libro que si no has leído la Biblia no vas a entenderlo. Probablemente sientas que no tiene mucho sentido lo que dice. Cuando empiezas a leer libros que son considerados sagrados, te das cuenta de que se basan bastante en el Tanaj, o sea que de los hebreos, de los judíos, perdón, vienen todas estas creencias. Y hay un dato muy curioso, que en la mayoría de los libros, los profetas que escribieron estos libros fueron hablados. Primero se les apareció un ángel enviado por Dios, el cual les dijo que escribieran estas palabras que están en estos libros. Que si encuentras alguna falla en este libro, que no vas a culpar o no puedes culpar al libro o al profeta, ya que es un error del traductor. Es decir, que debemos culpar al que traduce y no al libro como tal, no a la religión como tal o al profeta. Recordemos que según la Biblia, el idioma no se creó para comunicar, sino para confundir a los seres humanos. Por último, tenemos el libro del Mormón. El libro del Mormón es un libro que estoy leyendo apenas. Este libro está muy aparte de la Biblia, aunque sí menciona cosas de la Biblia, ya que en el principio te habla de Leví, uno de los profetas que habitó en la época de cuando estaba el profeta Jeremías, que menciona la Biblia. Lo único malo de este libro es que es un libro que no se puede verificar. Por ejemplo, las ciudades que vienen, los pueblos que vienen, todo esto no se puede saber. Han intentado los mismos mormones intentar encontrar piezas que den un poco de luz para este libro, para decir que es de verdad, pero no se ha encontrado. Como libro es un buen libro, te narra la historia desde cómo salen Leví, habitan el pueblo de Israel, se le aparece a Dios en sueño y le dice que escape de Jerusalén, ya que va a ser conquistado, ya que en la Biblia esto se habla en el Génesis, y como Dios les dijo que salieran, se fueron, pero antes regresaron por unas tablas, estaban escritas en cobre, me parece. Se regresaron por estas tablas, pero estas tablas que hablaban de las generaciones de los hebreos, pues no las iba a soltar tan fácilmente esta persona que las tenía. Tuvieron que pelear por ellas, incluso hasta creo que lo mataron. Tuvieron que huir, pasaron años para llegar a lo que se conoce como América. Este pueblo llegó a América y se dividieron en dos grupos, los lamanitas y los, no recuerdo el otro nombre, pero son dos pueblos. Entonces Leví habitó en el 600 antes de Cristo, como se menciona en la Biblia. Este libro lo conseguí en Facebook, lo busqué en Marketplace y quise comprarlo porque tenía símbolo de pesos, pero cuando le pregunté que si en cuánto estaba, porque lo quería leer como un libro, quería saber qué es lo que decía, en qué se basaban los mormones para sus creencias, resultó que la persona que lo estaba vendiendo era un mormón. Entonces era un mormón de Tijuana. Entonces le dije que yo era de otra parte, que no era de Tijuana, y él me dijo, no, pues no te preocupes, voy a contactar con alguien para que te lo lleve. Dije, oh, perfecto, ¿y cuánto va a ser? Y me dijo, no es nada, es gratis. En sí fueron muy amables y tardó para llegar, pero estuvieron yendo a mi casa al grado de que me estaban fastidiando un poco. Me llamaban bastante, no me había dado cuenta porque siempre que lo abría directamente a la página, pero viene... Me pusieron algo aquí como una dedicatoria que espero y lo disfrutes, Landon. Entonces tenemos este libro que también se basa en la Biblia y creencias bíblicas de los judíos, pero se sale completamente de la historia bíblica. Mormón fue el último hombre que fue un profeta, según el libro de Mormón, que escribió en el libro de Mormón, que escribió en las tablas, porque supuestamente este libro está basado en las tablas que se encontró el Joseph Smith. Joseph Smith es de la época de Quaker, los que usaban un sombrero grande y todo esto. Entonces, pues como libro es un buen libro. Hasta la fecha no he encontrado frases buenas ni nada que me ayuden, con todo respeto lo digo, que sean frases buenas. He subrayado simplemente las partes que se me hacen interesantes. He subrayado partes, aquí se puede ver que he subrayado partes simplemente que me guíen en la historia, porque cuando leo un libro me gusta seguir la historia como un orden cronológico y saber si se contradice o no se contradice. Por ejemplo, hay una parte donde dice que Leví dejó todo en Jerusalén, oro, todo lo que tenía, y más adelante menciona que utilizaron oro para comprar o querer comprar la tabla esta donde se hablaba de las generaciones de los judíos que ellos iban a necesitar y necesitaban llevárselo, pero este hombre dijo, no te lo voy a dar y para mí tú eres un ladrón si te las quieres llevar, e intentan matar
matar a estos hombres, pero ellos en la idea de que fueron enviados por Dios y todo eso. Oro, ¿de dónde vas a sacar oro si habías escapado y dejaste todo tu oro? Entonces subrayé todo eso. He buscado información sobre los pueblos, sobre todo lo que se habla en este libro y no he encontrado nada. O sea que no existe nada de lo que se habla en este libro. Es una pena porque es un buen libro, la verdad. Espero y haya quedado claro esto de la Biblia, que no es simplemente un libro y hay que tenerlo en mente siempre que la estamos leyendo, que se acomodó estos libros de manera cronológica para que tuvieran un sentido en la historia, para que tú sigas la historia del pueblo de Dios. Hay una parte en Apocalipsis donde dice que quien se atreva a cambiar una palabra de este libro va a ser condenado o va a ser castigado. Esto muchas personas cuando agarran la Biblia dicen, toman la Biblia como literalmente un solo libro, pero no, son diferentes libros. Si en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, exactamente en el libro del Apocalipsis, porque el Apocalipsis es solamente un libro que está dentro de la Biblia, si mencionan esto es porque se refiere al Apocalipsis nada más, al libro del Apocalipsis, no se refiere en completo al libro, a la Biblia como tal.